¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Qué bueno que podamos estar un día miércoles nuevamente juntos. Les saludamos en el nombre del Señor. Como decía anteriormente, un día eh, miércoles más en donde podemos ver la mano del Señor en cada uno de nosotros. Así es que qué bueno que hoy día se pudo conectar. Estamos expectantes de lo que el Espíritu Santo nos va a hablar, nos va a enseñar. Así es que qué bueno que puede estar conectado. Y vamos a orar al Señor, vamos a orar al Espíritu Santo para que Él nos dirija, para que Él nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor, tu misericordia. Señor, tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Padre del cielo, clamamos a ti, Señor. Clamamos para que tu presencia, Señor, esté en medio de nosotros. Señor, mueve tu mano poderosa, Señor. Háblanos, dirígenos, ministranos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que lo que vamos a aprender el día de hoy sea de provecho, de beneficio para nosotros y que nosotros podamos compartirlo con otros. En el nombre de Cristo Jesús. Atamos, reprendemos toda obra de las tinieblas que se quiera levantar, Señor, ante el conocimiento de tu palabra. Señor, oro para que mientras compartimos la palabra, aquel que esté enfermo, Señor, reciba sanidad. Aquel que esté triste, Señor, reciba el gozo del Señor. El que esté amedrentado, Señor, por diferentes situaciones que ha vivido, Señor, en el nombre de Jesús, las cadenas se caigan mientras compartimos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, estábamos estudiando, estábamos revisando la semana pasada acerca de un título de nuestro discipulado, de lo que estamos revisando, que es el siguiente: el equipo de Jesús. ¿Sí? El equipo de Jesús. Y la semana pasada estábamos revisando un poco acerca de Juan y cómo era el aporte de Juan al equipo. Como sabemos y hemos estado hablando, para poder lograr cosas, para poder trabajar, es necesario tener un equipo. Con un equipo llegamos más lejos, con un equipo avanzamos más rápido, pero también con un equipo nos encontramos que cada miembro del equipo tiene su personalidad. Cada elemento del equipo tiene su carácter y vamos a ir viendo cómo era este equipo que Jesús tenía. A veces vemos, ¿verdad?, desde una perspectiva liviana en las Escrituras, vemos cómo decimos que Juan era el discípulo amado, pero quedamos en eso y no vemos un poquito más en profundidad qué quiere decir esto. Y lo veíamos la semana pasada, así que te invito a que puedas revisar el discipulado de la semana pasada. Hoy vamos a revisar otro personaje, otro discípulo dentro del equipo de Jesús, tal vez no muy nombrado como Juan, como Pedro, pero era parte del equipo. Como hemos dicho en nuestra iglesia, creo que cada parte del cuerpo es importante. No tan solo las manos o los pies, sino cada elemento de nuestro cuerpo es importante. Los riñones, por ejemplo, ¿verdad? El corazón, que no se ven, pero están ahí funcionando. En el equipo de trabajo, en el grupo de servidores, en el equipo de Jesús, cada uno de los discípulos aportaba algo al equipo. Así es que te quiero invitar que el día de hoy abras tu corazón a que el Espíritu Santo nos hable acerca de este discípulo que vamos a revisar el día de hoy. Amén. Así es que vamos a comenzar. Vamos a hablar en este capítulo 2 de Jacobo el mayor. Jacobo el mayor. Y usted inmediatamente empieza a pensar, ¿quién es este Jacobo el mayor? Lo vamos a ir describiendo en la medida que vamos introduciéndonos al tema del día de hoy. Y quiero comenzar diciéndote lo siguiente, que voy a mover algo aquí, permítame un segundo. Que, bueno, en este capítulo 2 del equipo de Jesús, el foco estará puesto en Jacobo, ¿sí? En Jacobo, el mayor.
Y vamos a estar viendo los 3 principios sobre el reino de los cielos que aprendemos al estudiar su vida. ¿Sí? Nuevamente, en este capítulo, en esta serie del equipo de Jesús, el foco está puesto en Jacobo el mayor y los 3 principios sobre el reino de los cielos que aprendemos al estudiar su vida. Estos principios son los siguientes. Y antes vamos a ir revisando el objetivo de la clase del día de hoy, que podamos verificar en nuestras vidas cuál es el grado de intimidad que tenemos con Jesús, con su presencia. También otro punto que el objetivo es lograr un buen equilibrio entre lo que decimos y lo que mostramos, y estaremos revisando los 3 principios importantes en el reino de los cielos. Amén. Muy bien, entonces, los 3 principios son los siguientes. Número 1, el reino de Dios funciona de dentro hacia afuera. El reino de Dios funciona de dentro hacia afuera. Y tal vez los que llevan más tiempo en los caminos del Señor estarán pensando, ¿pero a qué se refiere esto? Permíteme, déjalo ahí apuntado, déjalo ahí en tu corazón y lo vamos a ir descubriendo. Punto número 2, o segundo principio, el reino de Dios funciona de abajo hacia arriba. El reino de Dios funciona de abajo hacia arriba. Y tercer punto, el reino de Dios funciona de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás. ¿Sí? Entonces, qué interesante es poder ver estos 3 elementos dentro del aporte que Jacobo hace al estudiar el equipo de Jesús. Y primeramente vamos a revisar quién era este hombre Jacobo. ¿Sí? ¿Quién era este hombre Jacobo? Jacobo es la junta de 2 nombres. ¿Sí? Es el contraste de las palabras santo y Jacobo. ¿Sí? Y de aquí aparece el nombre Santiago. Entonces, cuando hablamos de Jacobo, el mayor, estamos hablando de Santiago. ¿Sí? Era hijo de Zebedeo, hermano de Juan y uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Eso lo encontramos en Mateo 10:2. Mateo 10, versículo 2. Rápidamente una reseña de Jacobo o de Santiago. Parece ser que su madre se llamaba Salomé, según se deduce al comparar 2 relatos del mismo acontecimiento. ¿Sí? Ahí nos habla en Mateo 27, 55 al 56 y en Marcos 15, 40 al 41 vemos este nombre Salomé. La comparación de estos 2 relatos con el que Juan 19, 25 aparece indicar que Salomé era la hermana carnal de María, la madre de Jesús. En este caso, Santiago sería primo hermano de Jesús. Mire qué interesante. En el año 30 antes de Cristo, Santiago y su hermano estaban trabajando, después de Cristo, estaban trabajando con su padre en el negocio de la pesca cuando Jesús, ponga atención, esto está interesante, cuando Jesús, estoy moviendo aquí algo, permítame por favor. Muy bien. Estaban trabajando, con su padre, Santiago y su hermano estaban trabajando con su padre en el negocio de la pesca cuando Jesús los llamó. Cuando Jesús los llamó, al igual que su socio Pedro y Andrés, para que fuesen sus discípulos, pero ahora iban a pescar hombres, ¿te recuerdas? En respuesta a la llamada de Jesús, Santiago o Jacobo el mayor y Juan dice que dejaron aquel negocio de pesca que era lo bastante importante como para tener asalariados y formar una sociedad con Pedro y Andrés.
O sea, era un trabajo remunerado, obviamente, ¿verdad? Y era la base tal vez de su familia como trabajadores. Y esto lo encontramos en Mateo 4, en Marcos 1, en Lucas 5, en esos capítulos. Ahí encuentras específicamente lo que estamos hablando. En el año 31, cuando Jesús designó a los 12 de sus discípulos para que fueran apóstoles, Santiago fue uno de los seleccionados. ¿Sí? Santiago o Jacobo fue seleccionado para ser uno de los discípulos. A Pedro, Santiago y Juan se le menciona varias veces juntos y en compañía estrecha con Cristo. Por ejemplo, estos tres fueron los únicos que estuvieron presentes con él en el monte de la transfiguración. Fueron los únicos apóstoles que recibieron la invitación de entrar a la casa para ser testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Mire qué interesante. Y fueron quienes estuvieron más cerca de Jesús en Getsemaní mientras él oraba aquella noche. Pedro, Santiago y Juan, junto con Andrés, fueron los que preguntaron a Jesús cuándo vendría la predicha destrucción del templo de Jerusalén y cuál sería la señal de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas y cuándo ya iba a terminar todo. Mire, se da cuenta cómo Santiago estuvo como en los grandes eventos que se mencionan en las Escrituras. A Santiago siempre se le menciona junto a su hermano Juan o Jacobo, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos su nombre es el que aparece en primer lugar, lo que quizás indique que era el hermano mayor de ellos dos. Por eso también se le dice Jacobo el mayor. Muy bien. Jesús dio a Santiago y a su hermano el sobrenombre de Boanerges. El sobrenombre de Boanerges. Este término semítico que significa hijos del trueno. ¿Por qué crees tú que Jesús le puso los hijos del trueno? Pescadores, hombres rudos, acostumbrados a trabajar. Ya más o menos estás pensando por qué, ¿verdad? Quizá debido a su naturaleza energética, fogosa y entusiasta. En una ocasión, por ejemplo, cuando ciertos samaritanos no mostraron hospitalidad a Jesús, Santiago y Juan querían hacer bajar fuego del cielo para que los aniquilaran. Aunque Jesús los reprendió por pedir tal venganza, aquella actitud indicaba su justa indignación y también su fe. Muy bien, también abrigaban la ambición, y aquí recuerda que es la reseña de Jacobo. Dice, también abrigaba la ambición de ocupar los puestos más importantes en el reino, a la derecha y a la izquierda de Jesús. Y al parecer hicieron que su madre, posiblemente la tía de Jesús, le solicitara tal favor. Después de explicar que esas decisiones las toma el Padre, Jesús aprovechó la oportunidad para enseñar que el que quiera ser el primero entre ellos tenía que ser esclavo o siervo de los demás. Santiago debió morir en el año 44. El rey Agripa hizo que lo ejecutaran con una espada. Fue el primero de los 12 apóstoles que murió mártir. Bueno, aquí tenemos rápidamente un resumen de la vida de Jacobo el mayor o Santiago, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que este hombre estuvo en grandes acontecimientos en la vida de Jesús. Y uno que lo acabamos de decir que es importante, es que ellos preguntaron a Jesús quién iba que les permitiera estar a la derecha y a la izquierda de él en el reino. ¿Sí? Con este sentido, el domingo hablábamos en la iglesia, te invito a revisar la predicación del domingo en nuestra iglesia, hablábamos que Dios no llama a llaneros solitarios y hablábamos del individualismo de hoy, buscando posición, posesiones, poniendo más énfasis en lo que tengo, poniendo más énfasis en lo que puedo lograr y no poniendo énfasis en la comunidad, en que el Señor
nos hizo parte de una familia en Cristo y de un cuerpo, ¿sí? Y nos necesitamos unos a otros. Entonces, en este ir y venir del individualismo, nos encontramos con estos personajes, ¿verdad? Que están anhelando estar a la derecha y a la izquierda de Jesús. Así es que ya imagínate ahora, después de este perfil, nos damos cuenta cómo era este Jacobo o Santiago. ¿Sí? Ya nos damos cuenta cómo era él. Y es aquí donde nosotros debemos inmediatamente mirarnos como en un espejo y decir, bueno, ¿qué espero yo de mi servicio, de mi aporte en este equipo que Jesús ha llamado para que todo lo que somos cristianos podamos predicar el Evangelio como discípulos del Maestro? Tal vez estamos siendo como Jacobo, queriendo aparecer en la foto, queriendo aparecer adelante, buscando que nos reconozcan, buscando, no lo sé, pero que el Señor nos libre y no veamos a Jacobo como diciendo, pero ¿cómo él pudo pensar de esta manera? O ¿cómo ellos pudieron pensar de esta manera? Mejor analicémonos nosotros el día de hoy, después de tantos años que han pasado, cómo nosotros estamos llevando nuestra vida dentro del equipo de Jesús. Entonces, a través de la vida de Jacobo, vamos a estar mirando estos 3 principios del reino. Ahora podemos entender un poquito más de lo que hablábamos anteriormente. El reino de Dios funciona de adentro hacia afuera. El reino de Dios funciona de abajo hacia arriba y el reino de Dios funciona de adelante hacia atrás. Estos 3 principios tienen que ver con la forma en que desarrollamos el liderazgo dentro del reino de Dios. Ponga atención, por favor. Cada uno de los discípulos, si bien es cierto, eran discípulos del Maestro de Jesús, pero al mismo tiempo, cada uno de ellos, después que el Maestro ascendiera al cielo, cada uno de ellos se iba a transformar también en un líder. ¿Para qué? Un líder que llevara el mensaje y para que discipulara a otros, para que hiciera más discípulos. Amén. Entonces, es aquí donde nos encontramos con todos estos acontecimientos. Te lo vuelvo a repetir. Estos 3 principios tienen que ver con la forma en la que desarrollamos el liderazgo dentro del reino de Dios. Y aquí nos vamos a encontrar inmediatamente con una disyuntiva. Y la disyuntiva la vamos a ir revisando. Generalmente debemos liderar de manera muy distinta al liderazgo que propone la cultura de la época. Hemos aprendido, o la sociedad, nos ha enseñado cómo liderar. Pero cuando vemos las escrituras nos damos cuenta que el liderazgo que sí vale la pena, el liderazgo de Jesús, el liderazgo que Él enseña a nosotros, es un liderazgo totalmente diferente a el liderazgo que propone el mundo. Entonces, nuevamente, debemos liderar de manera muy distinta al liderazgo que propone la cultura de la época. Y volvamos nuevamente a Jacobo. Tal vez él, como se vio parte de los 12, tal vez dijo, Señor, ¿y quién va a estar a tu derecha o quién va a estar a tu izquierda allá en el reino? ¿Sí? Entonces, usted y yo lo primero que debemos hacer el día de hoy es poner bajo la lupa en nuestra vida cómo estamos llevando el liderazgo. Recuerde que este discipulado es para gente cristiana, gente que ya está sirviendo, gente que está en la iglesia, con mucho o con poco tiempo, pero todos los que estamos ya dentro de los caminos del Señor. Entonces, ya no podemos ver el liderazgo dentro de la iglesia como el liderazgo de las empresas, como el liderazgo de, no sé, de una institución. No podemos verlo así. Debemos nosotros someternos y aprender del liderazgo de Jesucristo, ¿sí?
Entonces, aquí aparece una palabra que la hemos escuchado y leído muchas veces, la palabra líder. Lo primero que debemos decir es que la palabra líder, como palabra, etimológicamente, no está en la Biblia. Ahora, pregunta, ¿eso significa que hay que desterrarla de nuestro vocabulario como cristianos? No, pero hay que resignificarla. ¿Sí? Si bien es cierto, no aparece, pero nosotros tenemos que resignificarla. Que ahora, lo que sabemos de liderazgo, que el mundo nos ha enseñado, ahora debemos llevarla a los pies de Cristo, a los pies de su palabra. Y aquí nos encontramos con que el liderazgo del mundo nos está diciendo que tú eres el centro, que tú tienes que hacer todo, que no necesitas a nadie, que tú eres el importante, que vela por tu espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos en la palabra del Señor, como leíamos en la reseña de Jacobo, leíamos que el maestro, en ese momento en donde Jacobo dice, Señor, ¿y quién se va a sentar a tu derecha? ¿Y quién se va a sentar a tu izquierda? El Señor inmediatamente aprovecha de poner el cimiento para decir cómo debería ser el liderazgo, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el liderazgo a los ojos de Jesús? Entonces, ¿qué significa ser un líder según los parámetros del reino de los cielos? ¿Qué significa ser un líder según el parámetro del reino de los cielos? Mire, ¿te has puesto a pensar esto? Seguramente la palabra que mejor describe el liderazgo en la Biblia es diaconeo, de donde viene la palabra diáconos. ¿Sí? En algunas iglesias hay un equipo de hermanos, de hermanas que son los diáconos de la iglesia. En otras palabras, ellos están ejerciendo un liderazgo en la iglesia. ¿Sí? Pero un liderazgo bajo, acuérdate lo que hablábamos anteriormente, con un resignificado, ¿sí? Que es el liderazgo que propone nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, la palabra que más se acerca en la Biblia es diaconeo. Este verbo significa servir. Repita después de mí, por favor, servir. ¿Ya la repitió? Muy bien. Entonces, servir. Aquí tenemos entonces la gran característica del liderazgo cristiano. La gran característica del liderazgo cristiano es un liderazgo servidor o un liderazgo de servicio. En el mundo, el líder y todos le sirven al líder. En Cristo, el líder, el que está arriba, sirve a todos. Amén. Entonces, podemos usar la palabra líder en el mundo eclesiástico o en la iglesia o como cristianos siempre que entendamos que queremos decir líder siervo. Líder siervo. Y aquí lo único que tendríamos que aprender es de Jesús, ¿verdad? Que siendo el Hijo de Dios dejó todo por venir al mundo a entregar su vida por nosotros. Y entender también que Él siempre sirvió a los demás. Siendo el Hijo de Dios, Él siempre tuvo cuidado de los niños, de las viudas, estuvo con los fariseos, estuvo con los pecadores, siempre sirviendo a los demás. No desde el punto de vista, no me toquen, cuidado, porque incluso los discípulos decían, cuando Jesús caminaba, imagino como a veces vemos en las películas, los discípulos rodeaban porque la gente quería golparse, quería estar con él. Y hay unas tomas por ahí de alguna película donde se ven que ellos, permiso, el maestro va pasando, etcétera, etcétera. Y hay una mujer que va y por entre medio de la gente toca el manto de Jesús y recibe sanidad. Y nos damos cuenta cómo Jesús él percibe porque algo salió de él, ¿verdad? Algo salió, virtud salió de él. Entonces, ¿qué sucede? Que vemos que los discípulos siempre estaban así como con este liderazgo social, no lo toquen, cuidado, etcétera, etcétera. Incluso cuando el maestro estaba compartiendo la palabra del Señor, dice que le llevaban niños para que los tocara, para que los bendijera. Y los discípulos, dejen al maestro.
¿Por qué? Porque el concepto de liderazgo tal vez que tenían los discípulos era el liderazgo que estaba en la época. Pero Jesús dijo, no, 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 no. Se enojó con los discípulos. Tal vez se molestó. Dijo, no, 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 no. Dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. ¿Te das cuenta? Un liderazgo totalmente diferente. Jesús, en su liderazgo, reivindica a la mujer, reivindica a los niños, habla de la importancia, habla de que cada uno tiene su espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, debemos nosotros, en nuestra mente y nuestro corazón, poder darle un nuevo significado a la palabra líder. Si tú estás aquí viendo este discipulado, te quiero decir que el Señor te está llamando a que a ser un discípulo. Y este discípulo que eres tú o usted después va a tener que hacer más discípulos. Pero no podemos nosotros pararnos desde la postura, soy un gran líder, sírvanme a mí. No, nosotros somos líderes siervos. Diga conmigo, soy un líder siervo. Muy bien. Entonces, a continuación, veremos la reacción, ponga atención, de Juan y Jacobo frente al tercer anuncio que Jesús hace sobre su muerte. Te recuerdo que Jesús 3 veces anunció su muerte, pero vamos a ver cómo reaccionó Juan y Jacobo en el tercer anuncio que Jesús hace de su muerte. Primero vamos a sintetizar o vamos a hacer un resumen de los 3 anuncios de Jesús y las 3 reacciones de sus discípulos, ¿sí? Entonces, vamos a mostrar aquí cada uno de los anuncios. Vamos a ir con el primero. La reacción de Juan y Jacobo ante el anuncio que hizo Jesús acerca de su muerte. El primer anuncio, Marcos 8:31. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho, y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Ponga atención, en Marcos 8:32, la reacción. Pedro lo llevó aparte y comenzó a llamarle la atención, a reconvenirlo. ¿Qué te parece? Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús ya tenía claro cuál era su función, su labor, a qué vino a esta tierra. Pero Pedro quiere como dársela, ¿verdad? Como muchas veces nosotros a veces le queremos decir al Señor cómo Él debe actuar a favor de cierta situación. ¿Sí? Entonces, recuerda, estamos viendo el equipo de Jesús. Y en este equipo habían hombres que eran igual que usted y como yo. ¿Se da cuenta cómo reacciona Pedro? ¿Se da cuenta lo que Jacobo habló en un momento? Pero Jesús en todo tiempo estaba trabajando con ellos, le estaba enseñando cómo liderar. Él estaba moldeando en sus discípulos cómo es ser un líder. Y después lo vemos. Ya veíamos la reseña de Santiago o Jacobo y decíamos que él murió, ¿verdad? A filo de espada. Murió como mártir. ¿Por qué? Porque se transformó en un siervo de Cristo, en un discípulo que llevó el mensaje de salvación a todo lugar. Vamos al segundo anuncio. Marcos 9:31. Les decía, el Hijo del Hombre, o sea, el mismo, será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero después de muerto, al tercer día, resucitará. Si te das cuenta, en el primer y segundo anuncio, él dice que va a morir, pero siempre pone la cláusula al final, que al tercer día va a resucitar. Por eso aquí puse también el pero con negrita y subrayado. La reacción está en Marcos 9:34. Dice, en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. ¿Qué te parece? Mientras Jesús está enfocado en algo, ellos están viendo quién va a ser el más importante. A veces sucede en nuestro servicio que queremos que la gente vea lo que hacemos, recibir reconocimiento. ¿Y eso por qué?
Porque el mundo nos enseña el reconocimiento, el que está con nosotros aquí, el que hizo esto, el que hace esto otro, el que aportó esto aquí y allá. Pero nos damos cuenta que Jesús no quiere eso. Jesús está modelando a sus discípulos. Y ya estamos en el segundo anuncio. Ya te diste cuenta. Él anuncia su muerte, pero los discípulos iban discutiendo quién iba a ser el mayor. Y vamos al tercero. Marcos 10, 33 al 34. Dice, como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte y lo entregarán a los no judíos. Dice, y se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero al tercer día resucitará nuevamente. La reacción la encontramos en Marcos 10, del 35 al 37. Ahí hay un resumen que pusimos acá. Jacobo y Juan le respondieron, concédenos que en tu gloria uno de nosotros se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué te parece la reacción de estos dos hombres? ¿Qué te parece la reacción de estos dos hombres? Y es aquí donde nosotros tenemos que analizar nuestra vida. Y el desafío que este capítulo nos entrega es el siguiente: poder aplicar los 3 principios del reino a nuestra vida hoy. Ponga atención. Primer principio: no prestar tanta atención a lo externo. No prestar tanta atención a lo externo. Segundo, no buscar jerarquías eclesiásticas o que en la iglesia te levanten porque haces algo. Aprendamos, como lo hizo Jesucristo, a ser pequeños. Y dicho de otra manera, el gran desafío de este capítulo es poder aplicar los 3 principios del reino a nuestra vida hoy. No prestar tanta atención a lo externo, sino ocuparnos de desarrollar la persona de Cristo en nuestro interior. Como Él fue, como Él se movió, como Él lo hizo, como Él fue un líder, como Él sirvió. Segundo, no buscar jerarquías eclesiásticas, más bien procurar servir a los demás como lo haríamos con Jesús. Tercero, aprender a ser pequeños. Busquemos ver las cosas con la perspectiva de Dios. Sigamos aprendiendo del ejemplo de liderazgo de Jesús y amoldémonos a sus normas. Amén. Amoldémonos a su forma y a sus normas, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, para ir finalizando, vamos a dejar una tarea para usted, para que pueda trabajarla ahí en casa, ¿sí? Antes de entregar la tarea, me gustaría preguntarte ahí, si nos escribes en el chat o en los comentarios, me gustaría preguntarte cómo ves la vida de Jacobo o de Santiago en contraste a nuestra vida hoy, a tu vida y a mi vida el día de hoy, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Siendo nosotros también parte del equipo de Jesús y viendo las características de Jacobo, qué cosas tal vez que Jacobo tenía, hoy nosotros también están en nuestro interior, y cómo nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, quitar esas cosas y poner la vida de Jesús en nosotros. Y para terminar, la revisión de lo aprendido. Y aquí está la tarea para todos ustedes. Si puedes, ahí sácale una foto para que puedas después escribirnos. Después del video, después que lo veas, lo vuelvas a ver tal vez, pon las respuestas ahí en los comentarios. Dice, resume en un párrafo el contenido principal de este capítulo.
resume en un párrafo el contenido principal de este capítulo. La otra es, ¿cuál es la característica de Jacobo que más te llama la atención y por qué? ¿Conoces personas que estén sirviendo en la iglesia a las que podría caberles el apodo de Boanerges? ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en la tarea de remendar redes? Y aquí quiero detenerme en esta pregunta. Dice la palabra del Señor que Jacobo con su hermano estaban remendando redes. Estaban trabajando en lo que ellos hacían en la pesca, pero no estaban en el mar. Estaban haciendo mantención a sus redes. ¿Qué te trae eso? ¿Qué te trae a tu mente esta frase, remendando redes? Según tu criterio, ¿Jacobo estaría de acuerdo con Eliseo en el episodio narrado en Segunda de Reyes 2, del 23 al 24? ¿Por qué? No lo voy a leer, te lo voy a dejar de tarea. Porque esto es discipulado, así que todos los que estén discipulados, en especial nuestros hermanos de la iglesia, todos deben entregar su tarea. ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo en este proceso? Perdón, me equivoqué, es la de arriba. ¿Cuál sería la mejor manera de cumplir con la premisa de Proverbios 4:23? ¿Cuál sería la mejor manera de cumplir la premisa de Proverbios 4:23? Muy bien. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en este proceso? Y aquí 3 preguntas que son la misma para 3 puntos. Describe el primer principio sobre el reino que nos enseña la vida de Jacob y su pertinencia para nuestra vida hoy. Describe el segundo principio y después describe el tercer principio sobre el reino que nos enseña la vida de Jacob y su pertinencia para nuestra vida hoy. Así es que lo dejamos ahí para que tú lo puedas estudiar, lo puedas revisar y que sea una bendición para ti. Recuerde que estamos aprendiendo acerca del equipo de Jesús y cómo el Señor tomó a personas igual que usted, igual que yo. ¿Se da cuenta? Cómo el Señor de una u otra manera llama a gente común, a gente normal para un propósito extraordinario. Y yo sé que el Señor lo llamó a usted y a mí para un propósito extraordinario en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para ir cerrando, ahí cuando estés, después de ver todo esto, piensa, medita en los 3 principios del reino para checar que hayan sido en tu vida puestos como una base. ¿Sí? Como una base. ¿Sí? Oremos a Dios pidiendo su ayuda. Pidamos la ayuda al Señor, la ayuda del Espíritu Santo para nosotros comenzar a ser reedificados por dentro. ¿Sí? Comprometámonos a actuar de forma práctica en los próximos días y pongamos una fecha para socializar sus experiencias. ¿Qué significa esto? Que puedas hablar con alguien acerca de lo que estamos revisando el día de hoy. ¿Sí? A veces, como lo veíamos, enfatizamos en otras cosas, como Jacobo, por aquí te va una respuesta. Enfatizamos en quién es el mayor, quién va a estar a la derecha, a la izquierda en el reino. Enfatizamos en otras cosas y no en lo que el Señor nos está demandando el día de hoy. Así es que, qué bendición es poder compartir la palabra del Señor. Recuerda, estamos viendo el equipo de Jesús y estamos viendo a cada uno de sus discípulos. Amén. Y hoy día nos tocó Jacobo el mayor o llamado. A ver, déjanos ahí, escríbenos. ¿Cómo se llamaba? Tiene 2 nombres. O sea, no es que tenga 2 nombres, pero sí Jacobo y
Santiago, que son la misma persona. Amén. Así es que te invitamos a que seas parte de nuestro discipulado todos los días miércoles a las 8 p.m. hora de México. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios, si tienes alguna duda, si necesitas oración, ponnos ahí, no en el chat, sino en los comentarios, ¿sí?, del video después. ¿Para qué? Para estar orando, para estar en comunicación con usted. Creemos que el Señor tiene cosas poderosas y sobrenaturales para nuestras vidas. Este año 2026, el Señor nos ha dicho que será un año de conquista, y como conquistadores debemos revisar el equipo, cómo está, porque a veces puede ser que uno del equipo, dos del equipo o todo el equipo estemos funcionando cada uno mirando de manera diferente las cosas. Y es aquí donde a través de la enseñanza estamos tratando todos, nos esforzamos de vivir el Evangelio como el Señor Jesús nos dejó dicho en su palabra. Amén. Así es que anímate en el Señor, que esta palabra, que este discipulado el día de hoy haya traído un poco de, ¿cómo lo digo? De que se te haya movido el piso, decimos en Chile. Que tal vez digas, oye, a lo mejor yo también estoy buscando como el reconocimiento. En esto estoy mal. Como que siempre quiero que el pastor, que el líder me mire qué estoy haciendo para que me reconozca, ¿sí? Y no veamos lo que Jesucristo está haciendo o cómo Él nos deja su ejemplo en las Escrituras para que nosotros podamos actuar como Él. Así es que el Señor te bendiga. Vamos a orar al Señor y vamos a dejar este tiempo en las manos de Él. Amén. Padre, te agradecemos, te damos la gloria, Señor. Damos gracias por cada hermano, cada amigo, cada hermana que se conectó el día de hoy, Señor. Y te agradecemos porque yo sé, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Padre amado, corrígenos, exhórtanos como usted lo sabe hacer, Señor. Así como usted también exhortó a sus discípulos. Así como usted también les enseñó, los discipuló, los disciplinó, los exhortó, los amó, así también, Señor, a nosotros el día de hoy. Perdónanos, Señor, si hemos estado sirviendo al ojo para que nos vean. Perdónanos, Señor, si estamos queriendo buscar una posición donde seamos visibles para otros. Perdónanos, Señor, porque hemos sacado de vista el modelo que tú nos dejaste, Señor, y hemos querido seguir el modelo del mundo. Señor, hoy, en el nombre de Jesús, nuestra mente y nuestro corazón se vuelve a conectar a tu palabra, Señor, y que podamos ser líderes, siervos, discípulos, siervos, que sirven a otros, que sirven a la iglesia, que sirven a sus familias, que sirven, Señor, en la sociedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, oramos por cada persona que está mirando esto, por los que van a ver después, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su mirada y ponga en ti paz en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Estamos viéndonos el próximo día miércoles con la ayuda del Señor. Así que un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga.